Bueno, en principio, antes de ir al detalle, tenemos que definir qué son las políticas contables, ¿no? Antes del manual, ¿no? Que no son otra cosa que los principios y reglas que cualquier entidad tiene, ¿no? Para elaborar sus estados financieros bajo un marco regulatorio, ¿no? Si es en el lado privado, serán las NIF. En el lado público, ¿no? Y eso lo dejo como una pregunta para el aula, serán las NIC-SP, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego más adelante. Es el punto de partida para el proceso de adopción, ¿no? Muchas veces creemos que, oye, primero la brecha, me dijeron de que estaban mal registrados mis ingresos, ¿no? Mis ingresos de los servicios que presto, los registro en base de caja, no he establecido el punto donde efectivamente presto el servicio y debería reconocer el ingreso, ¿no? Me enfoco más en hacer la corrección contable o mostrar la revelación, ¿no? Que me pide el manual de revelaciones, pero dejo el manual al último año. Y hay que tener en cuenta que este manual de políticas más bien va a ser la hoja de ruta que nos ayude con todo lo demás, ¿no? Determina la forma en que una entidad interpreta y aplica las NIC-SP, ¿no? Porque las NIC-SP hay que adecuarlo a la entidad. Cada entidad tiene su cultura, su normativa, sus procesos únicos que hay que entender, ¿no? No se puede, pues, aplicar, digamos, hacer un copy-paste de la norma y aplicarlo, ¿no? Y son obligatorias, obviamente, pues, en el lado público y también en el privado, todas estas adopciones de marcos de referencia siempre están blindadas por un marco legal, ¿no? Que hace que sea mandatorio, ¿no? Y nos da un plazo de ejecución, de adopción, ¿no? En el caso del sector público sabemos que tenemos 3 años, ¿no? Que empezó en el 2024 y cierran hasta 2026, ¿no? Creo que aquí hay, no, pensé que había una pregunta. Lo segundo, ¿no? Que también es sumamente importante, ¿no? Es entender los puntos clave de la norma, ¿no? Hay tres conceptos clave que son políticas contables, estimaciones contables y errores, ¿no? A veces se pueden confundir, especialmente los dos primeros de arriba, ¿no? Las políticas contables son las reglas y métodos que la entidad adopta, ¿no? Como el método de depreciación, oye, por ejemplo, la norma 5 de costos de préstamos, si vamos a ir a reconocerlo como costo o gasto, ¿no? Es la política contable, es la norma, ¿no? Y la aplicación de los mismos usualmente es retroactivo, ¿no? Pero como si siempre hubiésemos aplicado la política. ¿Por qué? Para que sean comparativos los estados financieros, ¿no? Si no hay comparabilidad, recordemos que es un elemento clave de los estados financieros y pierde pues validez, ¿no? Por ejemplo, si queremos aplicarle ratios, queremos ver la tendencia de la entidad, si un año aplicamos costo promedio y en otro año aplicamos identificación específica, va a haber diferencias, ¿no? En lo que vamos cargando al costo del servicio, por ejemplo, o a gastos, ¿no? En el caso de estimaciones contables, como su nombre dice, va a un tema de estimación. Hay un tema de juicios de valor, de cálculos necesarios para aplicar la política, ¿no? Por ejemplo, la famosa vida útil. Oye, ¿cuánto me va a durar una computadora? Oye, la computadora, según el fabricante, dura 4 o 5 años, ¿no? Digamos, ¿no? La aplicación normalmente es hacia futuro, se entiende que no ha habido un error, sino que cuando realizamos la estimación teníamos toda la información necesaria para realizarla, ¿no? Eh, por ejemplo, el cambio de una estimación de 20 a 25 años. Oye, el vehículo o la infraestructura, ¿no? Con cambios climatológicos o con este mantenimiento vamos a poder prolongar su vida útil, ¿no? Del activo. Y la estimación, pues, de nuevo, también va a depender mucho del tipo de entidad, ¿no? Va a ser diferente el uso de repente, volviendo al ejemplo de la laptop, ¿no? De una laptop que estimamos la vida útil en Lima, ¿no? O en Arequipa, que es una ciudad más seca, o de repente en Megantoni, que es una ciudad mucho más húmeda, al ser de selva, ¿no? De repente que va a tener un deterioro mayor. Las políticas también de renovación de la propia entidad, ¿no? Hay entidades que para el área contable, administrativa, usualmente dan 7, 10 años, ¿no? Para renovar recién sus equipos informáticos. Y las áreas operativas, o digamos más relacionadas al corazón del negocio, la rotación puede ser más rápida, ¿no? Como ejemplo las de infraestructura, ¿no?
El último punto es la corrección de errores, que básicamente es que no apliqué correctamente la norma, ¿no? Errores aritméticos, uso incorrecto de una norma, omisión, ¿no? Mala interpretación, y se corrigen retrospectivamente como si nunca hubiese cometido el error, ¿no? Por ejemplo, no registrar un arrendamiento según INCSP 43, ¿no? En este caso, por ejemplo, suele ser muy común que nos rijamos, pues, ¿cuál es la adenda actual? Oye, ok, la adenda actual es solamente por un año y la norma dice que tiene que ser mayor de un año. Entonces, no me aplica, señor auditor, yo no lo pongo ni siquiera en el ESPA, ni mi programa de transición, me olvido de la norma 43. Viene el auditor o viene la DGCP, oye, habla con el área de logística, ¿cuántos años vas utilizando, pues, ese activo o ese local arrendado? Mira, hacia atrás son 15 años o 10 años. Entonces hay una expectativa real y en el contrato hay una cláusula que te permite renovar los contratos, sí. Ojo, en la norma 43 hay un acápite que nos indica considerar la opción de renovación, no solamente el efectivamente adendado o renovado, ¿no? Entonces, también puede haber errores de criterio al aplicar una norma porque de repente no hemos leído todo o no lo hemos interpretado adecuadamente, ¿no? Y todo ello dentro de un ambiente de materialidad, ¿no? O sea, recordarán que esta norma pues no va sola, hay también pues en el proceso de transición y la adopción se hace mucho énfasis de aplicar pues las TIC-SP a partidas materiales significativas, ¿no? Entonces también va a requerir que la propia entidad haga un memorándum técnico de materialidad, ¿no? Hoy por hoy muchas están aplicando un criterio muy parecido a lo que es el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, o MAF, ¿no? Donde se establecen ciertos criterios para determinar partidas significativas, viendo que pues, la normativa no tiene un paso a paso para determinarlo, ¿no? Pero puede ser un- una línea de base válida, ¿no? Un ejemplo clásico, ¿no? Es, oye, tengo una transacción de un sol, no me preocupo, lo registro a gasto, pero si es de 1 millón o es material, sí, ¿no? Va a depender también del volumen de los estados financieros para determinar adecuadamente qué partida es material o no y cómo la gerencia toma decisiones, ¿no? Van a haber partidas más sensibles que otras, ¿no? No va a ser tan sencillo de decir un número estándar porque cada entidad pública pues tiene un tamaño diferente, ¿no? Y también van a haber criterios, ¿no? Ah, muchos al 31 de diciembre, desde el año 2023, perdón, habrán visto, por ejemplo, que en el tema de recursos directamente recaudados, ¿no? Ya como que perdía sentido, aunque había que hacerlo porque lo decía la norma, o reconocer ingresos, ¿no? Porque, bueno, la norma lo decía, pero todo el dinero se iba al MEF, uno perdía el control, pero y eso podría ser una posición relativamente válida, incluso hoy, pero a partir del año 2026, no sé si vieron el peruano del día de hoy, esa norma ha sido dada de baja, ¿no? Hay una ley que ha salido, ¿no? Que da de baja, creo que el artículo 15.3 del decreto legislativo 1441, donde la buena noticia para las entidades públicas es que regresan los RDRs a ellas y tienen pues un mayor margen, ¿no? Entonces, esos temas de materialidad no solamente van a ser cuantitativos, sino también cualitativos y pueden ir cambiando por las cambios de situaciones, cambio de regulaciones, ¿no? Que van a ir afectando, digamos, los estados financieros. Y hay que tener, pues, cierta, cierto monitoreo periódico, ¿no? Un error muy común, bueno, aquí lo que quería eh, poner de manera más clara la diferencia entre las estimaciones contables y políticas contables, ¿no? Por ejemplo, decidir si es un método lineal o de unidades decrecientes, por ejemplo. En el otro lado, ¿cuánto debería ser pues, el tiempo, ¿no? 20, 25 años, X unidades de producción, ¿no? Aunque sabemos que, de acuerdo a la resolución directoral 016 del año 2023, en Perú debemos usar la línea recta, ¿no? O sea, eso ya está como que establecido por el ente rector, ¿no?
Otro ejemplo de política contable es, oye, reconoce los ingresos cuando cumpla la definición del activo, ¿no? Que es lo que dice la norma 23, por ejemplo, en el caso de multas. Y en el lado de la estimación es cuánto de esas multas que yo reconozco en realidad las puedo cobrar, ¿no? Entonces tengo que hacer una estimación del deterioro de las cuentas. Ya no de la cobranza dudosa, ya es un concepto, pues, digamos, ya, que ya no es válido, ¿no? Las políticas contables tienden a mantenerse en el tiempo, las estimaciones pueden variar porque pueden cambiar las situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un edificio, ¿no? O un local que por y razones, como entidad pública, tenía una gran afluencia de población que requería de mis servicios. De repente, por la migración, hoy por hoy ya no es más vigente, pues que ya la gente ya está en otra ciudad, mi local ya perdió potencial de servicio, ¿no? De repente incluso ahora lo uso de almacén, ya no era la oficina administrativa para la cual yo la había construido, ¿no? Pero puede cambiar, incluso de manera quizás más continua, ¿no? Y la aplicación en una política contable siempre va a ser retrospectiva, ¿no? Hasta el periodo más antiguo que se pueda. Cabe señalar, ¿no?, que la aplicación pura de esta norma nos exige hacer una tercera columna en los estados financieros donde se muestre una columna de ajustes, ¿no? Regresando a la realidad peruana, todavía no es posible porque, como verán, ¿no?, al menos los estados financieros hasta el año 2024 es imposible porque es un aplicativo informático que no tiene esa funcionalidad ni en los estados financieros ni en los famosos notas, ¿no? Y la misma normativa local lo reconoce, ¿no? Veremos pues si con esta aplicación del nuevo CIAF web sí se pueda permitir en el 2026, pero hoy por hoy eso todavía no es, si no es cierto la norma lo pide, todavía no se puede aplicar, ¿no? En el caso de una estimación contable siempre va a ser prospectiva, es decir, de hoy hacia futuro, ¿no? Y vamos pues, ¿cómo debería elaborar un manual de políticas contables, ¿no? Creo una duda constante es siempre cuál es la estructura, ¿no? Y la respuesta es depende, ¿no? Hay entidades, ¿no? Por ejemplo, si vamos al lado privado, van a haber entidades que les gusta un manual súper detallado y otras un manual más light, más general, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Oye, tú como entidad pública, ¿tienes tus procesos regulados? Digamos, tienes una directiva de cierre contable donde determine la información, mapees los procesos, las unidades orgánicas, cada cuánto tiempo te tienen que enviar información, por ejemplo, recursos humanos, infraestructura, logística, procuraduría. Pues, si existe esa información, tu manual puede ser un poquito más general, ¿no? La verdad, la realidad es hoy por hoy son muy pocas las entidades que tienen a ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es seamos un manual un poquito más detallado y vinculado a la entidad, ¿no? Entonces, primero la sección, ¿cuál es la norma aplicable? Siempre es básico, pero hay que poner cuál es la NIC-SP que estoy aplicando. El segundo, el reconocimiento, ¿no? Que son los criterios para determinar que un elemento cuando un elemento se reconoce como activo, pasivo, ingreso o gasto. Y referencia a cuáles son las NIC-SP que participan en ello, ¿no? La medición, que es otro punto, ¿no? ¿Cuál es el valor inicial? La medición posterior, ¿no? Costo histórico, valor razonable, costo amortizado, por ejemplo, ¿no? Y todo ello siempre debe tener una coherencia con la normativa NIC-SP, ¿no? Con el marco NIC-SP, ¿no? Que es el manual de adopción y manual de revelaciones, entre otras normativas. Luego la base técnica, ¿no? Las NIC-SP aplicables. Digamos que hacemos un sumario. La diferencia entre la medición es que indicamos cómo se va a medir el activo o la transacción económica objeto del manual y en la base técnica qué normas entran en acción. No necesitamos detallar, o sea, digamos, toda la redacción de qué consiste la norma, pero bastaría con una relación, depende ya del criterio de la entidad, de qué NIC-SP son aplicables, normas del marco NIC-SP. Recuerden que las NIC-SP no van solas, ¿no? Y ahí vamos, eh, viendo un tema común, ¿no? Oye, no estamos aplicando níqueis en Perú de manera directa, ¿no? Y aquí me dirán, bueno, Cristian, oye, casi siempre escucho que
Perú está adoptando NIC SP y es adopción directa. El tema es, ojo, es falso. Para hacer una adopción directa, yo tendría que aplicar la norma tal cual está, ¿no? Si algunos hemos leído, por ejemplo, el instructivo de diagnóstico de brechas y programa de transición, verán que incluso en las NIC SP nosotros agarramos el texto en negrita, ¿no? Y en base a eso determinamos las brechas. Que en principio los textos de negrita, bueno, en principio podríamos decir, oye, pero eso recoge la parte central de la norma, no genera una distorsión. Ok, pero luego tenemos otras dos normativas adicionales, ¿no? Que son la resolución directoral 016 y la 009, la 016 del año 2023 y la 009 de 2024, que vamos a ver que ciertos textos sí modifican las NIC SP. Y cuando hablamos de modificación, ya estamos hablando no de opción directa, sino indirecta, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que ver la normativa que precisa la aplicación de la NIC SP, que es el marco NIC SP, ¿no? Y normas específicas de la entidad. Lo recomiendo porque van a haber procesos, ¿no? Por ejemplo, de ingresos. Si nos toca hacer la adopción, por ejemplo, en Superintendencia de Migraciones, ¿cuál es la normativa que regula en qué momento se entrega un pasaporte? Oye, el pasaporte lo tienen listo recién cuando llego, me toman los datos biométricos y ya. O me toman los datos biométricos y me dan 3 meses para que yo vaya y se activa y ya está listo el pasaporte. El pasaporte se activa con algún mecanismo adicional como huella dactilar, firma, toma biométrica de datos, ¿no? ¿En qué momento se reconoce, ¿no? ¿Cuál es la normativa que indica, oye, a partir de, si no se reconoce tal fecha, de repente el pasaporte incluso es destruido, ¿no? Hay que tenerlo claro y hay que mapearlo, porque lo peor que podemos hacer es que sea solamente un manual contable. Hay que incluir cierta normativa operativa que nos pueda ayudar a entender mejor la transacción, en especial cuando son transacciones sui generis, ¿no? El punto 5, definiciones clave, es importante. Y de nuevo, no agarremos y copiemos la NIC SP, ¿no? Tratemos de hacer un resumen como para que la lectura sea rápida, ¿no? O sea, no nos va a servir un manual de políticas contables al peso, ¿no? Porque recordemos que debe ser un documento de gestión ágil para que podamos decir, oye, ¿qué significa un activo? Ya, es un activo, es un recurso controlado por la entidad, producto de, ¿no? Hechos pasados, ¿no? Que me genera, ¿qué? Beneficios económicos, potencial de servicio. Ok, eso debería estar en un manual de manera sucinta, ¿no? Y clara, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el derecho de uso, ingresos sin contraprestación, de repente documentos de carta fianza, va a depender pues de quién en qué se pide, de qué entidad y qué tipo de transacciones se tiene, ¿no? Luego, la política contable, ¿cómo está aplicando la política contable en la entidad, ¿no? Punto por punto. Y ahí definir, pues, por ejemplo, hacer una vinculación. Si es, por ejemplo, un memo de propiedad, planta y equipo, oye, yo aplico el método de línea recta, ¿por qué? No es porque sea una decisión de la entidad, sino porque en cumplimiento de la normativa, por ejemplo, la RD 016, yo aplico, digamos, perdón, medición posterior, el costo, ¿no? O el método de depreciación de línea recta. O si es intangible, la RD 009, yo aplico un costo, ¿no? Porque así está regulado y hago mención a la norma para que quede completamente amarrado, ¿no? Aspectos especiales y transitorios. Existen transacciones únicas donde de repente, para darle mayor claridad, sugerencia, poner ahí en qué consiste esa transacción, cómo lo estamos tratando contablemente y por qué, ¿no? Punto 8. Puede decir, oye, puede ser obvio, ¿no? Pero ¿cuántas veces hay manuales de políticas contables que solamente regulan cómo se debe registrar contablemente, pero ¿y quién alimenta la información? ¿No? Los reportes de las unidades orgánicas o áreas operativas, ¿no? Son importantes. ¿Quién me debe reportar y en qué formato, con qué frecuencia? Eso debería estar en el manual, ¿no? Si tenemos otros documentos de gestión en donde ya esté establecido, que sería genial que lo esté, no necesitaríamos recargar el manual. Obviamente podemos hacer una referencia cruzada al manual de esas directivas, ¿no? Para darle una mayor visibilidad y utilidad al manual. Pero si no lo tenemos, es recomendable tenerlo.
porque si no, luego vamos a perder opción, porque digamos, hoy por hoy está la DGCP y muchos de los que están como contables aquí, quizás no me dejarán mentir, que la DGCP está haciendo un seguimiento, está revisando entidad por entidad cómo va el proceso, ¿no? Punto 9, las revelaciones. ¿Cuáles son las revelaciones? Hay un manual de revelaciones que podemos revisar, ¿no? Para darle cumplimiento a lo que pide el ente rector. Y también podemos revisar la propia norma, porque también tiene requisitos de revelaciones que podríamos ayudar a fortalecer y quizás darle un poquito más de detalle, ¿no? Si alguno compara, por ejemplo, guías de revelaciones, ¿no? Por ejemplo, Price, EY, van a ver que son un poquito más frondosas que el manual de revelaciones, que no necesariamente está mal, ¿no? Porque lo que busca el ente rector es que el proceso sea ágil, ¿no? Que no sea burocrático. Entendido, pues, que también hay muchos procesos por cambiar, ¿no? Como sabrán, hoy por hoy, por ejemplo, no podemos reportar estados financieros 2025 por problemas operativos del sistema. En entendido, pues, que es una nueva tecnología y demás, ¿no? Que entendemos está en ese proceso, ¿no? Y por último, y no menos importante, los anexos, ¿no? Oye, ¿cómo determinamos, por ejemplo, en ingresos? ¿Cuáles son los ingresos más importantes allá? Estos son los más importantes y sobre eso nos enfocamos. Los otros, base caja, son 2%, 3% del total de lo que recaudo, no tiene importancia. Los formatos que nos tienen que enviar las áreas operativas, aquí están, en esta estructura, ¿no? Y obviamente, lo ideal sería que este manual sea compartido con las áreas orgánicas que nos alimentan para tener su retroalimentación, ¿no? Es importante porque contabilidad, si lo saca solo y solo como área contable, va a seguir el mismo proceso, ¿no? Especialmente por los problemas de rotación de personal, cultura organizacional de trabajar separados, ¿no? Necesitamos aprovechar este proceso de adopción para que en el manual quede todos los procesos establecidos, pues, ¿no? Vamos a los errores. ¿Cuáles son los errores comunes, no? Uno, ya les he mencionado, creer que es una adopción por NIC SP y aplicamos las normas tal cual y no nos enfocamos en el marco NIC SP que nos puede llevar a errores, pero también a veces a usos innecesarios de recursos, porque el marco NIC SP da excepciones y también da facilidades, ¿no? A veces adicionales a los que tienen las NIC SP, ¿no? Por ejemplo, en el tema de costo atribuido, normalmente escuchamos que el costo atribuido tiene que hacer tasación, pero el propio marco NIC SP y la modificación que hicieron en este año, ¿no? A este manual de adopción, pues nos permite usar otros tipos de criterios y hacer una diferenciación, ¿no? Si mis activos tienen capacidad operativa financiera. Cuál es el criterio, ¿no? Capacidad operativa será un activo que tiene potencial de servicio y por lo tanto no requiere tasación para costo atribuido, pero un activo de capacidad financiera sí, ¿no? ¿Y qué se entiende por capacidad financiera y capacidad operativa? No sé si alguien quiere participar. ¿No? Bueno, si no han escuchado antes el término, capacidad operativa es que yo tengo potencial de servicio, capacidad financiera es que yo tengo objetivo de lucro. No quiere decir que yo vaya a cobrar, porque puedo cobrar, como por ejemplo una direza, y cobro por debajo del valor del costo del bien, ¿no? Entonces, ahí claramente es una capacidad operativa. Y muchas, por no decir la mayoría, o el 99 y pico por ciento de las entidades públicas van a caer en ese paraguas, ¿no? No declarar exenciones utilizadas, ¿no? Y eso los formatos de transición se deben declarar y es bueno también que en las notas tratemos de darle también cierta visibilidad a estas exenciones, ¿no? Según el manual, copiar las NIC SP sin adaptación, ¿no? Y eso no me refiero a la modificación del primer punto, sino que llevarlo o adaptarlo a mi realidad, ¿no? ¿Cuál es mi realidad? Ok, pues trato de buscar la terminología, agregarle terminología de mi proceso puntual, ¿no? Por ejemplo, pasaportes, ok, pasaportes, ¿qué tipo de pasaportes? Pasaportes emitidos, pasaportes duplicados,
qué tipo de procesos estoy incluyendo, ¿no? Bienes donados, oye, tengo constantemente mi entidad participa en eventos internacionales cada 2 años o anualmente y tiene donaciones, ¿no? Oye, entonces tengo que incorporar ese tipo de procesos en mi manual, ¿no? Adaptarlo a eso. Oye, hay este tipo de eventos que me generan este tipo de transacciones sin contraprestación o donaciones, ¿no? Que a veces puedo recibir el bien en tal o cual información y en función a eso, pues puedo también enfrentarme a ciertos desafíos, ¿no? Hay entidades que reciben bienes usados, que ya están en el mercado, y básicamente uno puede buscar información, pues en terceros o cotizar para obtener el valor, pero a veces también nos regalan, ¿no? O nos transfieren a título gratuito entidades internacionales, a veces bienes que ni siquiera se cotizan en el mercado peruano, ¿no? Entonces, también eso hay que documentarlo. ¿Qué hay que hacer, no? Ok, ¿cómo determinas el valor, no? No solamente quedarse con la versión de la norma, sino aterrizarla al plano de la entidad, ¿no? No actualizar con nuevas normas, ¿no? Sale una nueva normativa oficializada, obviamente, por la DGCP o una nueva normativa de la DGCP y no la tomamos en cuenta. Entonces, hay que revisar la normativa constantemente, incongruencia entre políticas y registros, o sea, no respetamos las políticas que establecemos, ¿no? Por eso es importante los procesos operativos que nos van a dar la información para cumplir con la política, ¿no? Validar como auditoría y práctica contable, ¿no? El penúltimo, no seguir el orden de prelación del párrafo 14 de la norma 3, ¿no? ¿Y a qué se refiere ello? Para establecer una política contable no se hace de manera inmediata, ¿no? Hay un orden de ideas o un orden de razonamiento, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Primero, la NIC SP, ¿no? Una NIC SP que trate del tema específico. Por ejemplo, yo quiero una NIC SP para establecer vida útil, ¿no? Ok, para activo fijo, tengo la norma 17 o que trate de la vida útil, finita o indefinida de intangibles. Tengo la norma 31, ¿no? Si no tuviera específica, ¿no? Y también dentro de ese paso también similares, ¿no? Otro caso. Queremos saber, ¿puedo incorporar costos desembolsos de capacitación al costo de un activo? Creo que hay una pregunta. Ah, perdón. Aquí pueden inscribirse, registrarse, han puesto un formulario de asistencia. Puede incorporar costos de desembolsos de capacitación para activo fijo. Si uno revisa la norma 17, no nos va a dar muchas luces. Es un poco más tenue la redacción. Entonces buscamos normas similares. Nos vamos a la norma 31 y nos dirá, oye, bajo intangibles no puedes incorporar costo, eh, los desembolsos de capacitación. Digamos que no existe pues la norma 31. Pa. Siguiente paso es el marco conceptual. El marco conceptual me dice, oye, el activo es aquel recurso que tú controlas, ¿no? Si uno analiza, yo puedo controlar los desembolsos de capacitación, vamos a la realidad peruana, ¿no? Normalmente en el sector público, a veces la rotación es anual. Yo puedo capacitar, por ejemplo, a mi personal en el nuevo CIAF y mañana sale una convocatoria de otra entidad, ofrece mayor salario y se van a ir. No tengo mayor control, ¿no? Entonces no lo puedo adicionar al costo. Si no tuviera esa normativa, o sea, si no estuviera nada establecido en el marco conceptual, puedo ir a otras normativas, ¿no? Similares, ¿no? Por ejemplo, en la NIF. En la NIF, si yo voy a la NIC 38 de la norma intangibles, va a establecer lo mismo que les dije de la NIC 31, ¿no? Oye, los desembolsos de capacitación no se activan. Si no hubiera normativa similar, ¿no? De entes emisores de normas, ¿no? Porque podemos entrar, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene su cuerpo de emisión de normas, gubernamental o también privado, o otro tipo de entes rectores, ¿no? Literatura, ¿no? Por ejemplo, bibliografía de las Big Four, documentos académicos, ¿no? Si no hubiera ello, vamos a prácticas de la industria, digamos, debidamente, que digamos que sean validadas y que sean aceptadas de manera general. Y al último, digamos, nuestra opinión, o yo opino que esto debería registrarse por esto, digamos, de esta forma, ¿no? Esta transacción o hecho económico, ¿no?
Es importante tener claro esa prelación, ¿no? Eh, en el último punto, ¿no? No integrar las revelaciones, o, digamos, no cumplir con las revelaciones, y hay que ver, pues, el manual de revelaciones, ¿no? Para poder cumplir con la aplicación de las normas. Claro, como bien comenta el colega, la capacitación va a resultados, ¿no? Por lo importante, ¿no? Está bien el criterio. Vayamos a enlazarlo con en qué parte está, ¿no? Porque muchas veces si no vamos a caer en el yo opino. Mira, yo, eh, nuevo contador de la entidad, opino no, que esto debe ser activable. ¿En qué parte me dice que eso debe ser gasto? O en los auditores también, no somos perfectos. Podemos tener ese criterio. Pero en la norma, digamos, hay un criterio de razonamiento tanto para el contador como para el auditor, nosotros deberíamos hacer ese proceso, ¿no? De validar norma por norma, pero aquí le agregaría algo más, digamos, este es el orden de prelación de acuerdo a la norma 3, ¿no? Pero también tenemos que revisar el marco NIC-SP, ¿no? Porque el marco NIC-SP también puede regular, ¿no? La aplicación de la política contable, ¿no? Entonces, también es un factor adicional que tenemos que considerar, ¿no? Por último, en el grupo, ¿no? Mencionaron que había unos temas que llamaban pues la atención de los colegas en el cuanto, por ejemplo, de las multas, ¿no? Y las multas es un tema pues complejo porque tenemos multas, ¿no? De no, antes de ir a la transacción contable, hay que ir al proceso operativo, ¿no? Ir al área de rentas, al área de fiscalización, el nombre que tenga. Oye, ¿qué tipo de multas aplicas? ¿Administrativas, tributarias, coactivas? Ok. Esas multas, ¿en qué momento tú las, como área operativa, las consideras deuda firme? Ok, pasa un proceso, viene mi fiscalizador, determina la multa, se lo comunica al administrado, tiene un protocolo para que el administrado pueda hacer sus descargos, tiene un proceso de reclamación, ¿no? Luego de ese proceso de reclamación, si es que el administrado hace opción de ello, eh, sigue hasta apelación, ¿no? Y si no reclama, digamos, si dice, oye, si tienes razón, yo incurrí en esa multa, necesito pues una suerte de fraccionamiento o facilidades de pago, ahí te considero la deuda firme, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ahí recién deberían hacer el reconocimiento contable, ¿no? No antes, ¿no? No desde que notifique la multa, por ejemplo, ¿no? Pero es importante entender, ¿y qué normas te vinculan al código tributario? Ok, el tema de prescripción, y así, deberíamos de entender la normativa y cuáles son los procesos, incluso también hasta las dificultades que tenga el área operativa, porque pueden haber, y a veces hay, ¿no? Y se ha dado el caso, de que a veces hay prescripciones porque la entidad operativa que genera este tipo de ingresos, pues no tiene la capacidad de controlar las multas, por ejemplo, porque las tienen en una base de datos Excel y a veces se les tiene el riesgo de la prescripción, ¿no? De repente a algunos les habrá tocado alguna municipalidad, en una entidad fiscalizadora, y es un riesgo, ¿no? Y ojo, eso también debería estar en mi estimación, porque digamos, es la realidad de la entidad, ¿no? Y si lo llevamos esto vinculado al cuadro, ¿no? Reconocer multas como ingresos sin verificar si cumplen la definición de activo, es decir, qué tan probable es que en realidad yo vaya a cobrar, ¿no? De repente la entidad está reconociendo multas que de repente ni siquiera han pasado el filtro de deuda consentida, o si hacemos un histórico y de los últimos 5, 10, 15 años, del 100% de multas ya que han terminado el proceso judicial, digamos, ¿cuántas cobran? Mira, cobro el 1%. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? De repente hay un enfoque de generar multas de temas formales que luego ahí en el proceso judicial, por un tema de sustancia, se caen. Entonces, ¿cuál es mi probabilidad de cobro? Si mi probabilidad es tan baja,
ya estamos hablando no de un activo contingente, ¿no? Y si alguien se acuerda de la norma 19, los activos contingentes no se reconocen. Recién cuando lo cobre, lo tendré que reconocer. Caso contrario, si yo veo en el histórico, oye, sí, yo sí cobro, ¿no? Hay un número de, histórico de multas que no cobro, pero pues es un 5, un 10%. Entonces, válidamente un 90% yo puedo ir reconociendo, ¿no? Y si estoy cumpliendo con el proceso, tengo una base de datos robusta que me ayuda a administrar y evitar que caiga en prescripción, por ejemplo, ¿no? Y eso va al segundo punto, no evaluamos la probabilidad de entrada de beneficios económicos ni posibilidad de medición fiable. En verdad puedo cobrar esa multa, ¿no? Hay también dispensas digamos, temporales, ¿no? Por ejemplo, tenemos hasta el 2025, no diría hasta el 2026, ¿no? Para no reconocer estos ingresos, digamos, como se debe, pero tenemos que ser conscientes de que una cosa es que todavía no lo reconozcamos, ¿no? Y otra cosa es que no hagamos nada para avanzar y que nuestros procesos operativos o de negocio como entidad pública vaya avanzando a poder reportar la información, ¿no? Tenemos que reunirnos periódicamente, alguien del mismo nuestro equipo para ver, oye, ¿qué reportes tienen? Porque muchas veces sí tienen la información, sino que como estamos acostumbrados pues a trabajar de manera, digamos, no unificada o no en equipo, ¿no? No se genera esta información, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos, cuando, según la NIC SP, ¿cuándo se reconocen estos ingresos, no? Cuando la cuenta por cobrar satisface la definición de activo y cumple los criterios de reconocimiento, ¿no? Y parte de, no solamente es que haya potencial de servicio, sino probabilidad de beneficios económicos futuros o potencial de servicio, ¿no? El manual de adopción acá nos da una dispensa, pero ojo, es temporal, ¿no? El 2026 deberíamos aplicarlo. Y como comentaba, el uso de la dispensa no nos libera de que hagamos periódicamente, mes a mes, seguimiento de que los procesos que se tengan que modificar para que podamos reportar bajo NIC SP se cumpla. Por ejemplo, en el caso de multas, oye, ¿qué tipo de reporte y eh, 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 bajo qué formato lo necesito? Eso debería ya ponerlo en mi manual de políticas contables, ¿no? Elevarlo a la SED, darle la fuerza, oye, SED, para que también nos ayude a empoderarnos y también pues, oye, llamar oye, área operativa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes la información? Sí, entonces proceder, ¿no? Y si no lo tenemos, también, oye, yo estoy pidiendo la información o la reunión para poder explicar, poder buscar una forma alternativa de gestionar el proceso y no la tengo, ¿no? Bueno, el plazo es corto, ¿no? No sé si alguno ha visto, hace pocos hubo un congreso de contabilidad gubernamental y levantaron varias banderas, ¿no? Entre una de ellas el plazo, nos quedan un año y 3 meses, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Ah, ok, acá hay unas preguntas, ¿no? ¿Quién aprueba las políticas contables de una entidad y cuál es su normativa que lo dispone? La segunda, las entidades reconocen que los ingresos se cobran de 10% de penalidad asociada a un proveedor considerando como sanción cuando sin tener documentación que acredite la situación de consentidas, ¿no? Bueno, ahí estaría mal, ¿no? O sea, no puede reconocer un ingreso de una penalidad a un proveedor si previamente, claro, más aún si ya la está apelando, debería cerrar el proceso para determinar, pues, oye, es adecuado o no, el cobro de la penalidad, ¿no? No, no necesariamente hay proveedores que sí, pero si en el caso que mencionas no apela y está feliz con la multa o la penalidad y al final, digamos, no actúa, también tiene un plazo con el Código Civil, incluso puede perder el derecho. Ahora, vamos con la anterior pregunta. En el manual de políticas contables, en realidad no está directamente regulado, pero si uno revisa el decreto legislativo 1438, si mal no recuerdo, el titular de la entidad es el responsable de hacer cumplir las normativas, ¿no? Contables, ¿no? Del Sistema Nacional de Contabilidad. Sin embargo, como quiera que recurrieras al titular de la entidad, va a depender de caso por caso, ¿no?
puede ser burocrático. La otra opción, ¿no? Que no está taxativamente, pero esa es en la medida debe darle agilidad al proceso de adopción de las políticas contables, puede ser el CEDER que lo apruebe, ¿no? Sin embargo, si preguntan, oye, ¿dónde hay una norma donde me indique a quién lo debería aprobar? En principio debería ser el titular de la entidad, porque al final es el que firma los estados, junto con el contador, firma los estados financieros, ¿no? Y también le da pues, peso a las políticas contables. A ver, un momentito, vamos punto por punto. Siguiente pregunta. ¿El cierre de brecha se aprueba? Ok. ¿Cómo se aprueba? También nuevamente a nivel del SET, porque el SET es el que aprueba el programa de transición. Pero si es a nivel pliego, yo sugeriría que primero se apruebe por unidad ejecutora, ¿no? Que haya una pequeña comisión porque conoce la realidad de la brecha y esa le eleve al comité central de la sede central, que normalmente es el que hace el monitoreo. Mira, de acuerdo a las revisiones que ha hecho la DGCP, ellos no sugieren tener un manual de políticas contables por unidad ejecutora, sino que sea un solo manual de políticas contables nivel pliego y que ahí contemple aspectos específicos de unidades ejecutoras. Esa es la posición hoy por hoy. ¿Qué documentos podríamos implementar para que se considere como ingreso? Va a depender de la transacción. O sea, el tema para reconocer como ingreso va a depender de la transacción, qué información genera la entidad. Hay que mapearlo. Tenemos que, para hacer una buena, elaborar el manual de políticas contables y también cerrar la brecha, hay que hacer un mapeo del proceso tipo auditoría, de dónde se genera la información, quiénes participan y validar la información. Porque a veces podemos escuchar, oye, y hasta te pueden firmar actas, oye, sí, esta transacción se hace así, así, pero cuando vas luego a los documentos fuentes, te puedes llevar otra fotografía de la información, ¿no? Nos pasa mucho como auditores. Entonces yo recomendaría mapear el proceso o descansar en alguien del equipo que ya haya hecho ese mapeo y conozca muy bien la transacción para que haga ese barrido y determinar cuáles son los documentos, ¿no? No va a haber una receta mágica. Lo que hay que determinar si es en qué consiste la transacción económica. Si es un servicio, ¿cuándo bajo la normativa, bajo el proceso operativo se considera prestado el servicio? Entonces tiene que haber un reporte de esa área operativa que nos diga así. Por ejemplo, en el caso de pasaportes. ¿Qué pasaportes? No es que ya estén emitidos, ¿no? Sino perdón, pasaportes emitidos no basta. Tiene que ser pasaportes con los datos biométricos, por ejemplo, de la persona, ¿no? El nombre, la foto y demás. Y ya están listos para recoger. Entonces, con ese reporte yo debería dar el reconocimiento de ingreso. Si hay DNIs, igual, en qué momento están los DNIs listos ya para recoger, ¿no? Por parte del ciudadano. Si yo lo recojo o no, en principio no debería afectarlo porque, digamos, por ejemplo, el DNI está matriculado, es único. No lo puedo utilizar Percy Pomas, no lo puedo utilizar Antonio Flores, ¿no? Solo puedo usar Christian Weiss, por ejemplo, ¿no? Pero desde el momento en que la entidad ya lo pone a disposición, ahí debería poder reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero va a depender, tenemos que mapear el proceso. No va a haber una respuesta única de qué documentos me sustentan el reconocimiento de ingreso. A eso voy. Otra pregunta que también se hizo en el chat grupal, ¿no? Las encuestas que se hizo en MIG fue el tema de una de de las disposiciones de la resolución directoral 016-2023 sobre, y lo leo, ¿no? Los recursos, perdón, perdón, los recursos provenientes por ejecución de cartas fianzas, cláusulas penales y otras que sean materia de controversia se registran en cuentas de activo y de pasivo sin incidencia en el estado financiero hasta que se resuelva la controversia, ¿no? Luego se aplican las NIC-SP correspondientes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que cumplir con lo que diga el ente rector, ¿no? Porque al final ellos establecen las reglas, ¿no? De registro contable.
Un momentito. Ok, la de GCP no se ha pronunciado. Formalmente no, en ese aspecto no, pero en la práctica se está haciendo, en algunas entidades están recurriendo al titular de la entidad y en otras la SED, ¿no? Van a la SED porque el titular de la entidad a veces está en otro trajín y es complicado que a medida que vamos sacando las políticas las vaya aprobando. En otros casos no, tienen la política de que tiene que hacer el titular de la entidad, ¿no? Pero de la lectura de las normas de los sistemas administrativos daría a que sea el titular de la entidad, ¿no? Y claro, un pliego tiene varias unidades ejecutadas especializadas en diferentes actividades, ¿no? Si las pueden hacer, perfecto, ¿no? Pero como te mencionaba Alexander, en las reuniones que hemos tenido de las unidades, entidades que hemos asesorado, la DGCP es de opinión que se tenga uno solo, ¿no? Obviamente que cada uno haga como su análisis de política contable, ¿no? Pero que el pliego, la sede central, haga como una suerte de articulador, ok, transacciones con contraprestación, ¡plah! Aquí, ¿cuáles son, no? Para sede central son este tipo de transacciones. Para las direzas son tales, ¿no? Que esas deberían ser más o menos similares. Las UGELs, tal cual. Transportes, también, ¿no? Y así, ¿no? Esa es la visión, como que unificadora, para evitar que se vayan a veces disparando en diferentes criterios, ¿no? Lo que le quieren dar es una consistencia al final de que como el pliego al final viene a ser la unidad, ¿no? O digamos, el que consolida, ¿no? Se consolida las políticas contables, ¿no? Ahora sí, después leo las consultas, nos enfocamos en este punto. Bueno, si bien es cierto, debemos cumplir las normativas del ente rector, hay ciertas normativas que a veces generan, pues, incumplimientos con las NIC SP y más allá del cumplimiento de la norma, que nos quiten validez a la información financiera, ¿no? Conocer cuánto, oye, cuánto se ha ejecutado y podría yo tener una pérdida porque al final le tengo que volver al proveedor su dinero, ¿no? Porque me puede haber ganado el proceso. Es importante conocerlo porque es un tema de planificación de recursos, ¿no? Sin embargo, con la normativa actual, esto se compensa y muchas veces no se revelan o se revelan de manera muy light, ¿no? Entonces, el criterio es, oye, si tengo que cumplir la normativa, por lo menos tengo que hacer una revelación tan clara que para alguien que no esté en la entidad te quede claro, oye, de la cuenta 1101, tal subcuenta, yo la he compensado contra las cuentas de pasivo, de tales notas, te dan un importe tal en cumplimiento a tal normativa. Deberíamos llegar a ese nivel de claridad, ¿no? Y por último, también hacernos el hábito de, oye, esta normativa no cumple con las NIC SP. Podemos tener facilidades, sí, pero cuando ya hablamos, oye, no te voy a mostrar activos, no te voy a mostrar pasivos, deberíamos mandar consultas al ente rector para decir, oye, de acuerdo a nuestro análisis técnico, de hecho hay una normativa, creo que de 2020, que permite hacer consultas a la DGCP, debería revisarse esta disposición, ¿no? Porque le quita claridad. No se registra en ningún lado, y eso es lo más peligroso, ¿no? Nosotros como contadores y auditores somos los garantes de que la información financiera sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Recuerden que uno de los puntos por los cuales eh, como gobierno y digamos como colegios de contadores y demás, y como contadores nos hemos montado digamos, al caballo de las NIC SP, es porque eh, la información financiera ha estado históricamente relegada, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si uno va a provincia, un gobierno regional y como presidente regional y sus funcionarios que se reúnen a las 5 de la mañana un lunes, normalmente ven información presupuestaria, muy poco ven información financiera, ¿no? Entonces, mientras la información tenga menos claridad, va a ser difícil de que ellos quieran ver, oye, si yo quiero ver mis ingresos, ¿de qué me sirve ver el F2 si yo sé que acá hay ingresos que están condicionados por ejemplo, lo que era el decreto supremo 043? Mejor le pido al de presupuesto, al EP1, y en el P1 sí me sale con qué recursos yo puedo actuar, ¿no? ¿no?
o los TPs, ¿no? Es importante pues que vayamos cuestionando ese tipo de normas, ¿no? Para efectos de, a veces nadie es perfecto, solicitar, oye, interactor, consideramos que esto se podría modificar para dar una mayor claridad, mayor nivel a mi información financiera, ¿no? Conclusiones clave, ¿no? La norma 3 es una norma clave porque en base a eso vamos a establecer nuestras políticas contables y vamos a establecer si estamos registrando de manera adecuada o no, ¿no? Y nosotros como auditores también vamos a ver si estamos, pues, nuestras observaciones o nuestras validaciones son correctas o no, ¿no? ¿Y qué debe tener, en corto, un buen manual, ¿no? Debe reflejar la realidad de la entidad, ¿no? Oye, mi entidad tiene tal realidad, ¿no? Este, está por temas misionales, tiene este tipo de servicios, ¿no? Tiene este tipo de uso de activos, debe estar alineado con el marco NIC SP y las exenciones, ¿no? Ser una herramienta viva y actualizada. O sea, lo peor que podríamos hacer es agarrar el manual, encajonarlo, ya cumplí, checklist, y nunca actualizarlo. Hay que darle una mirada por si requiere actualización, para que ese documento nos sirva, ¿no? Y no olvidar, ¿no? Que, ojo, no aplicamos NIC SP puras, sino hay que revisar el marco NIC SP para ver las adaptaciones o modificaciones que haya hecho el ente rector, pero no por ello, ¿no? Ojo, eh, dejemos de cuestionar las normas, ¿no? Nosotros, digamos, somos contables, tenemos bastante criterio profesional y podemos aportar también a que este carrito, ¿no? De que, a esta idea de que la información financiera cada vez sea más utilizada por los tomadores de decisiones, está en nuestras manos, ¿no? Porque conocemos, oye, qué información le podría ser útil y a veces ciertas disposiciones, obviamente sin querer queriendo, podrían restarle claridad y potencia, ¿no? Y calidad a la información financiera. No sé si tienen alguna otra duda o consulta, colegas. Bueno, en realidad es un tema que yo pertenezco a una firma de auditores, ¿no? Que estamos en una red que su central está en México. Y también me dicen lo mismo los colegas, oye, ¿por qué no aplican como en el lado privado las NIC tal cual y se dejan de hacer adaptaciones? Lo que pasa es que a veces poniéndonos una mano al corazón, hay ciertos requisitos que a veces va a ser muy complicado. Por ejemplo, la norma 19 de juicios, ¿no? Nosotros normalmente estamos acostumbrados, pues, a reconocer, por ejemplo, en la cuenta de orden, cuando recién se presenta el expediente judicial, ¿no? Cuando va a una provisión, cuando está en primera instancia o segunda instancia, ¿no? Y en pasivo firme, cuando ya tiene una resolución de cosa juzgada, ¿no? Pero si uno agarra la norma 19 y hace el registro como se debe, requiere una estimación del área que genera la información, en este caso Procuraduría. Hacer estimación, a veces hay que hacer tendencias de pasado, hacer algún cálculo estadístico, y quizás todavía no digamos, completamente listos, creo que también, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Y no solamente es el caso de Perú, digamos, no he visto un país en Latinoamérica al menos que haya hecho el proceso de adopción completa, ¿no? Por este tipo digamos, de requerimientos que quizás todavía no estamos listos, ¿no? En mi opinión, si se hubiese querido hacer por un proceso de adopción pura, se hubiese ido por etapas, ¿no? Primero, por ejemplo, gobierno nacional. Tener el gobierno nacional bien esquematizado, aprender de ese proceso, luego te vas al tema regional, aprendes ese proceso y luego al final lo llegas al nivel municipal, ¿no? Pero hacerlo todo de golpe, ni siquiera te apuesto que los sectoristas no deben tener tanto tiempo, por más que se dan reuniones, de poder reunirse y poder hacer la retroalimentación también al equipo contable, ¿no? O al equipo de la SED. A veces querer cumplir todo a la vez nos puede jugar en contra también, ¿no? Pero sí ha sido una tendencia, pues, en la región, ¿no? De aplicar las NIC SP de manera indirecta, ¿no? Hay informes, donde creo que casi ningún país, o son muy pocos los países que, pues, aplican la adopción directa. No digo que no se pudiera, ¿no? Pero, bueno, también hay temas culturales y demás que nos limitan, ¿no? Y de procesos. Y bueno, en cierta forma estamos con los PSGA. Bueno, y es un buen punto lo que dice Tony, ¿no? Si bien es cierto el marco legal,
nos indica, oye, no es PCGA, sino marco NIC SP, ¿no? Yendo a la parte legal. En el tema técnico, ¿no? Y lo recordarán algunos, no sé si se acuerdan, cuando hubo en el lado de las NIF, se dispuso, digamos, que uno podía, no tenía la obligación de adoptar la NIF 15 y la NIF 16. Hay una entidad que se llama, que es un gremio de firmas auditoras, ¿no? Que ellos opinaron y dieron su argumento técnico que mientras aquellas empresas que usaban esta disposición del Consejo Normativo de Contabilidad, ojo, no es cualquiera, no podían declarar cumplimiento con IF, tenían que declarar cumplimiento con PCGA y los auditores auditar bajo PCGA, ¿no? Entonces, bueno, sí, en principio estaríamos, si vamos al término doctrinal, estamos haciendo PSGA, ¿no? Pero bueno, legalmente es Marconi SP, ¿no? Sí, claro, el desarrollo del curso definitivamente va a contemplar modelos de memos, ¿no? Que les vamos a mostrar. Obviamente vemos con la estructura real, ¿no? Más allá de un PowerPoint, ¿no? Para que les sirva, cuáles son los criterios, qué fuentes de información buscar, ¿no? Porque a veces nos quedamos, por ejemplo, en el tema de la 43, ¿no? Muchos habremos sufrido, oye, escuché en un curso que hay que cotizar la tasa de interés a los bancos y a los pobres que hayamos hecho eso, nos habrá cerrado la nariz de la entidad bancaria diciendo, oye, ¿por qué te voy a contestar si yo sé que las entidades públicas nunca se endeudan, ¿no? O si se endeudan es a través de tesoro público, ¿no? O algunos por banca privada, pero son muy pocas, ¿no? Entonces, pero muchas ya habrán ido pues al tema de bonos cupón cero, ¿no? Pero ¿dónde está eso, no? Hay, pues papers donde se establece pues, oye, si no tienes información, los bonos son una mejor cotización de mercado de tu endeudamiento. Pero eso hay que pues, ¿no? Buscarlo, hay una suerte de investigación, ¿no? Y claro, como bien colega. Claro, correcto, Raúl, ¿no? El manual de políticas contables es llevar las NIC SP a la realidad de la entidad, a la realidad, ¿no? No hacer un copy-paste, ¿no? Evitar caer en esa tentación, ¿no? Y claro, el tema clave es la capacitación. Estamos con el día a día, poder capacitarnos. A veces también el tema de tecnología, ¿no? Hay estudios que nos dicen, oye, que el tema de pandemia nos ha jugado mucho en contra, ¿no? A veces ha perdido, pues, eh, digamos, temas de técnicas de estudio, etcétera, etcétera, que nos han jugado un poco en contra, ¿no? Y claro, también, como dices, en provincias, muchas veces también las entidades a veces no les dan tiempo, no les habilitan presupuesto, a pesar que muchas sí lo tienen, porque no ejecutan todo el presupuesto. Y es una pena porque si vieran la potencia que tendría la información financiera para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, viene un alcalde, oye, yo tengo estos pasivos de juicios laborales, tengo que tener una estrategia para poder cumplir con mi campaña, incluso desde campaña, haciendo clic en el estado financiero, saber en realidad con qué activos y pasivos cuenta, ¿no? Muchas veces encontramos, oye, fui alcalde electo y acá no estaban los estados financieros, hay un cúmulo de juicios, ¿no? Que no estaban reconocidos, ¿no? Por eso es importante la información financiera, ¿no? A ver, otro comentario. Hay muchos activos que pertenecen a otras entidades, sin embargo, como lo construyeron, siguen en la entidad. Claro, ¿no? Y lo importante es quién lo usa, ¿no? Determinar quién usa la información, quién usa el activo, quién tiene en realidad el control, ¿no? Más allá de quién lo construyó. Porque a veces también incluso se da como una suerte de trampolín. Entidad pública transfiere a la entidad A, ¿no? Transfiere a la B y la B se lo transfiere a la C, ¿no? O organismo internacional se transfiere a la entidad A y la A al final se lo transfiere a la B. No necesariamente el título legal del activo, pero sí el control y el acceso, y a veces hasta se lo transfieren pues a Naciones Unidas. Imagínate, Naciones Unidas, ¿cuándo le vas a volver a pedir como devolución el activo? La probabilidad es casi nula, ¿no? Bueno, hay temas que revisar, es bien rico en realidad el tema de las NIC SP, ¿no?
nos pone en otro nivel, ¿no? Esa es la parte positiva. Y el tema de políticas contables nos ayuda a mapear completamente los procesos clave o corazón de la entidad, ¿no? Es importante que le pongamos tiempo, digamos, el reloj está en contra, necesitamos ponerle acelerador, ¿no? Para que no pensar que el manual se va a hacer en el 2026, empiecen desde ahora, si no lo han hecho en el 2024, para que hoy tengan una hoja de ruta. Oye, de acuerdo al manual de políticas contables, ¿cómo registro, no? No ponerse a pensar y me tocó este hecho. Me han transferido un vehículo, pero no están los costos de importación. ¿Cómo debería ser, no? En mi manual de políticas contables, ese tipo de hechos, en la medida que sean materiales, tener el paso a paso, ¿no? Los criterios, ¿no? Para que tengamos la hoja de ruta, no la hoja de ruta nunca es al final, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta, ¿no? En general, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? En el curso obviamente vamos a ver el paso a paso de hacer una política contable, la estructura que hemos visto, pero ya en un documento Word, ¿no? La fuente de información que podemos consultar, ¿no? Y bueno, atención obviamente de dudas o consultas, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta. Si gustan pueden usar el micrófono, si no el chat. A ver, un momentito acá han colgado. Pistas y veredas, si son de control de la entidad, de la municipalidad, sí, ¿no? En principio debería estar dentro de los activos y claro, obviamente también debería también estar en contraparte las obligaciones, ¿no? De mantenimiento igual de sus activos, ¿no? Lo importante es saber quién lo controla, ¿no? Si la municipalidad lo construye para transferirlo a otra municipalidad, que le dé de baja, ¿no? O en todo caso, si puede usar las cuentas de orden, aunque hoy por hoy las cuentas de orden parece que van a desaparecer, pero mientras no haya decisión en firme del ente rector, sugiero todavía utilizarlas. Los titulares que no le dan el peso, eso es cierto, ¿no? Es importante también llevar una suerte de evangelización y también llevarle el mensaje a los amigos de DGCP, ¿no? Porque a veces y es cierto, hay titulares de entidad que sí le dan peso a la información financiera a los jefes de obra, pero otros que no. Entonces también buscar el apoyo de la DGCP para que nos ayuden a que, oye, si no es que el contador te quiera fastidiar o la contadora te quiera fastidiar, la información es clave para que también puedas tomar decisiones, para que los procesos de la entidad sean ordenados, para que tengas un mejor control interno, ¿no? En entidades que sí les interesan, de verdad, ven con otros ojos, oye, tienes razón, o sea, no tengo control de este tipo de activos, porque, bueno, mi forma de trabajar en PSG era así, ¿no? Pero cuando uno trabaja en IXP o marco en IXP, te obliga a establecer ciertos controles, ¿no? El mensaje final, colegas, es que, claro, la transferencia contable, ¿no? Si es que no lo vas a usar, porque les digo, ¿no? A veces se crean entidades, bueno, transferencia en caso de activos, ¿no? Si no vamos a tener el control sobre ese activo, a veces un programa municipal, ¿no? Construye activos para otras municipalidades distritales, por ejemplo. Y el programa regional no lo debería tener en su balance. Pero, por ejemplo, yo he visto en entidades de 2023, entidades municipales, no municipalidades, que lo siguen teniendo, pero tú le dices, oye, ¿quién tiene el control? La municipalidad distrital X, Y, Z. ¿Y quién lo mantiene? Digamos, quién le saca ¿para qué metas y objetivos sirve ese activo? Para la municipalidad distrital X, Y, Z. El programa regional ya cumplió, su meta era construir el activo y entregárselo, ¿no? Pero por temas a veces legales o administrativos se quedan ahí en el balance, ¿no? Y ensucian la información financiera, ¿no? Pero o sea, es bueno documentarlo, hacer memos técnicos, respaldarnos bien, ¿no? Porque también, de nuevo, lamentablemente en el sector público es así. Un auditor nos dice, oye, prueba analítica, bajó 1 millón de soles o 10 millones o 15 millones tus activos fijos, ¿cómo lo sustentas, no? Bueno, ese activo, por tal X motivo, es un activo que yo solamente construyo para transferir, ¿no?
pero por lo tanto eso no debería estar en mi hoja de balance, ¿no? Yo ya cumplí, acá están las fotos, el auditor puede ir, constatar, ¿no? Que eso ya está de control de la entidad receptora, ¿no? Para que lo pueda validar, ¿no? El acta de transferencia de obra, de transferencia de obra, si bien es cierto, deberíamos contar con todos esos documentos, pero para registrarlo como activo, debe cumplir con lo siguiente, ¿no? Potencial de servicio o beneficios económicos. Si no es para ello, no debemos reconocerlo como activo, ¿no? Incluso la normativa actual, hoy por hoy, ese tipo de que yo construyo una obra para transferir a un tercero ya no se reconoce como activo, sino como inventario, ¿no? En el caso de la transferencia de obra, de nuevo, ahí recomiendo que documenten bien el proceso, ¿no? ¿Por qué no se hace, por qué A por A o B? A veces no se hace la transferencia de obra en papeles, pero sí se utiliza el activo por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto mucho en el tema de salud. Se construye un hospital, no lo reciben en papeles, tú te vas como auditor ahí, está el letrero de la entidad receptora, ya están cobrando, está su personal, oye, ya no tienes el control. ¿Y por qué es? Porque no era, falta una línea, no sé. Hay que ir a ahondar en el proceso, ¿no? No haber una receta mágica, pero en principio el mantra, ¿no? De un activo es que debe cumplir con eso, ¿no? Yo lo uso el activo, va a cumplir algún, alguna función para el cumplimiento de metas y objetivos, ¿no? Que potencial de servicio. Si es no, pues, a lo mucho, contrólalo en cuentas de orden, tenga ahí el control, documentalo en notas, ¿no? Para que le puedas dar seguimiento hasta que cierres el proceso administrativo que tenga que seguir, ¿no? No necesariamente cada cuenta. Y eso es muy importante también lo que mencionas, Gladys, la consulta que has hecho, Gladys. Hay que ver qué transacciones son las más importantes, ¿no? Y eso dónde va a estar en tu matriz de brechas y en el programa de transición. Ahí deberían estar mapeados cuáles son las cuentas más importantes. Van a haber cuentas con un saldo tan pequeño que no va a valer la pena que establezcas políticas contables. Establece solo por materialidad, ¿no? Ese es mi consejo. Y bueno, la normativa te lleva a eso también. O sea, no te exige que hagas políticas contables por todas las cuentas, ¿no? Y bueno, tiene cierto sentido también porque es un esfuerzo importante hacer una política contable, ¿no? A veces tienes tu borrador, por más que conozcas la entidad, luego tienes que llevar los reportes operativos, tienes que detallar el texto, validar la normativa. Es un tema interesante, pero que también consume cierto tiempo, pues, ¿no? Y la tasa de interés es interesante, ¿no? La tasa de interés, por lo menos hay tres puntos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de interés a la cual te endeudas? Dos, ¿cuál sería la garantía del activo, del tipo de activo? Y tercero, el plazo de arrendamiento. Esos tres se conjugan para determinar la tasa de interés, ¿no? Normalmente para el primer punto, que es la tasa de interés general, digamos, ¿no? Pues, que luego va a ser ajustada por los otros dos puntos, se está usando el bono cupón cero. ¿Por qué el bono cupón cero? Porque se entiende que un Estado normalmente no va a una banca privada, sino que eh, coloca bonos en el mercado financiero internacional y en base a eso se endeuda, ¿no? Y tiene un endeudamiento pues más competitivo, ¿no? Y muchas veces es cierto, ¿no? En la gran mayoría de casos, pues es muy poco común, al menos en Perú, ver que una entidad municipal o regional se endeude directamente, ¿no? Hay otras realidades, como por ejemplo Brasil, donde hay cierta autonomía en los estados federados, por ejemplo, donde hay estados federados que pueden incluso solicitar endeudamiento de manera directa, ¿no? En el caso peruano no, ¿no? Entonces es factible tener esa información, está en el portal de la SBS y es una información pues que puede ser utilizada pues para determinar la tasa. Y claro, propiedad planta de equipo normalmente suele ser un campeón para tener política contable. Creo que en promedio, según el informe de la Cuenta General de la República, estamos hablando de alrededor del 50% del total de activos, ¿no? Y en algunas entidades incluso hasta más. Pero de manera general, sí, ¿no? Propiedad planta de equipo casi siempre suele ser, ¿no? Salvo que estemos en un caso sui generis, pero normalmente no. Este activo fijo suele ser un rubro campeón para la política contable. No, cada uno elabora el modelo. Hay un manual de políticas contables
pero es del año 2012. Lamentablemente, si bien es cierto, el modelo es muy bueno, eh, está un poquito desfasado. Entonces, recomendaría verlo, sí, como para estructura, pero o no he escuchado lineamientos del MEF en el sentido de que vaya a dar un modelo de manual de políticas contables. Hubiera sido bueno, sí, pero no he escuchado y parece que no está en la intención de ellos. Pero pueden googlear Manual de Políticas Contables del MEF y les va a salir uno de la versión 2011 que fue realizado por la firma Latinger, ¿no? Por dos consultores buenos, ¿no? Eh, pero como les menciono, lamentablemente la versión a la que hicieron fue de 2012, 11 de la NIC SCP. Entonces les va a tocar revisar la NIC SCP para validar si lo que mencionan ahí está completamente actualizado o no, ¿no? Y bueno, creo que con esto, para no alargarlo mucho, ya no se requiere revalorizar constantemente los activos, ¿no? Si bien es cierto, es un método de medición posterior válido bajo el XCP 17, la DGCP ha optado por el método de reconocimiento posterior al costo, ¿no? Y eso es válido, o sea, eso no es ninguna distorsión PSGA, ¿no? Siempre una matriz define las opciones de política contable que están en la norma. Y tiene cierto sentido, porque, por ejemplo, un, un mall tiene cierto sentido que haga revaluaciones porque le sirve como un indicador a las empresas que les alquilan los stands. Oye, mi valor de terreno se ha incrementado, necesito un incremento de la renta, ¿no? Una entidad pública no suele marginar sobre el mayor valor de sus activos. No llega a tener mayor sentido, ¿no? En el pasado se hizo como una suerte de mostrar más activos, ¿no? O quizás había generación de ciertos gastos o pasivos que se querían compensar, ¿no? Pero hoy por hoy, bajo una mirada bajo un ICSP, no tiene mucho sentido en una entidad pública, en una empresa privada sí, ¿no? O incluso una empresa gubernamental también. Pero incluso las empresas gubernamentales, por ejemplo, las de FONAFE, también han tomado la política de medición posterior de costo, ¿no? Entonces, diría que tendría que ser una empresa privada que en verdad margine, le saque el jugo al valor de sus activos, ¿no? Como los malls, por ejemplo. Una empresa gubernamental, el tira fluja con el potencial de servicio a veces es importante, ¿no? Y hace que no tomen decisiones como lo haría un privado, pues, ¿no? Sí, también el tema de que los viáticos sean importantes, es importante también reconocer en el manual de políticas contables, ¿no? Y cuándo debería ser el deterioro, ¿no? ¿En qué casos, no? Persona que ya no está, de repente ya está miles y miles de kilómetros, ¿no? Me pasó algún momento cuando auditaba una municipalidad, 31 de diciembre, 15 de enero, el señor ya estaba muy lejos, ¿no? No había forma de contactarlo, ¿no? Y a veces se pierde, a veces dan muchas asignaciones a final de año, ¿no? Entonces es importante. Una cosa, claro, una cosa es que le demos de deterioro y otra cosa es que la entidad no haga gestiones de cobro. La entidad debe seguir haciendo gestiones de cobro, ¿no? Eso también debe quedar claro también, ¿no? Porque muchas veces dicen, oh, bueno, no hice la gestión de cobro porque contabilidad le dio de baja, ¿no? O lo deterioró la cuenta por cobrar. No, yo deterioro la cuenta por cobrar porque hay pocas probabilidades de cobrar, pero el área operativa tiene que seguir con sus gestiones de cobro, ¿no? Lo tendré en cuentas de orden, lo tendré en un reporte operativo, hay que hacerle seguimiento, ¿no? Pero claro, siempre validando con data que me soporte, ¿no? Oye, en verdad hice las gestiones con el personal, históricamente, ¿qué ha pasado, no? Hay forma, me puedo contactar, hay forma de saber si está en otra entidad pública, puedo hacer las gestiones a través de cobro de esa entidad pública, ¿no? Hay que evaluarlo, ¿no? Pero sí, en principio, si la probabilidad de cobro es muy baja, pues tendría que evaluar el deterioro, ¿no? Pero cubrámonos bien porque no debería ser hoy, inmediatamente le doy el viático y le doy de baja, ¿no? Porque tendría que haber también, pues, en mi proceso, y le doy los viáticos, ok, hay acciones de cobranza, hay que ver un poquito más allá, ¿no? Porque hay temas de procesos
que inciden en ello. Nadie le cobra, no se le descuenta de su liquidación, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, lamentablemente son males endémicos en la administración pública, pues, ¿no? Especialmente en gobiernos locales, ¿no? Otra, ojo, una cosa es deteriorar, y para cerrar con la consulta del colega Alexander, una cosa es deteriorar, o sea, provisión de cobranza dudosa, y otras cosas es castigarlo. Para castigarlo, ahí sí tenemos que hacer todo el proceso legal y tener la opinión del área legal de que ya es una cobranza infructuosa, ¿no? La provisión sí, el castigo es un tema un poco más complejo, ¿no? Eso sí hay que coberturarnos más. No, no es que la provisión sea, digamos, ligera, la provisión también tiene que seguir ciertas reglas de juego, pero una vez que se castiga ya desaparece completamente de contabilidad, ¿no? Y eso quiere decir que si ya no se va a cobrar, nadie le va a hacer seguimiento, ¿no? Entonces, una cosa es la provisión de cobranza dudosa, pero el castigo, pues incluso, y también eso debe estar en mi manual de políticas contables, debe indicarse a qué área, ¿no? Recurrir todo eso establecido taxativamente, porque muchas veces se ve que esas cuentas se mantienen y mantienen y mantienen hasta incluso cuando la persona se murió, porque como no está escrito en ningún lado el proceso, nadie quiere asumirlo, ¿no? Entonces es importante también documentar ese proceso, ¿no? Obviamente involucrar el área orgánica, área usuaria o área orgánica o área operativa, ¿no? Y claro, obviamente en impuestos municipales se debe considerar la pérdida crediticia esperada, ¿no? Que debe establecer la metodología de la propia entidad, ¿no? Los felicito por las consultas, han estado muy, muy interesantes. L- digamos, para cerrar, en el caso de las NIC SP, yo, especialmente para, como son temas normativos nuevos, siempre cuando hay un conocimiento nuevo, no sé si habrán visto una película de los 80, de Retroceder nunca, rendirse jamás, donde Bruce Lee entrena a un joven, ¿no? Y lo que hace con este joven es mostrarle un vaso con agua y le dice, este es tu conocimiento y lo echa, ¿no? No sé si habrán visto, bueno, de repente algunos son más jóvenes. Y luego le dice, esto tiene que estar vacío para que puedas adquirir mi conocimiento, ¿no? Y pasa lo mismo, a veces tenemos que sacarnos de nuestra mente el pensamiento de cómo actúa en PSGA o con la normativa anterior para, digamos, aquellos rechazos naturales, ¿no? O bloqueos que tenemos con la forma de pensar anterior, cambiarlo con la NIC SP, ¿no? Y eso, bueno, usarlo también con la normativa de marco NIC SP para tener un proceso de adopción exitoso, ¿no? Y también tener un proceso de aprendizaje exitoso, ¿no? En este tipo, hagamos grupos de estudio, muchas veces a la vieja escuela de hacer resúmenes a mano ayuda mucho, ¿no? Porque a veces podemos caer en la tentación, oye, GPT, ¿no? Agarro la NIC SP9 en PDF, hazme un resumen de la norma, pero nos perdemos mucho, ¿no? Los especialistas de aprendizaje nos indican de que cuando a veces perdemos ciertos procesos de, oye, yo revisar la norma, hacer un pequeño resumen, conversar con mis colegas, oye, ¿qué tal te pareció la norma? A veces enseñarnos entre nosotros nos ayuda a agilizar, fortalecer y mantener en el tiempo el aprendizaje de las normas, ¿no? Dejar un proceso 100%, por ejemplo, IA, nos va a ayudar a ganar tiempo, pero nos va a jugar en nuestro activo más importante, que es este, ¿no? Digamos, la velocidad de tipeo o lo demás es secundario, pero la capacidad de razonar, comprender, sintetizar, son valores que considero que deberíamos todavía ciertas cosas mantenerlas, ¿no? Como tomar apuntes, una reunión, una norma, hacer como, si se puede, un mapa conceptual, hacer un resumen a mano, ayudan muchísimo, ¿no? Para a aprender las normas, ¿no? No sé si alguna consulta, creo que los amigos de MIG iban a hacer un sorteo, no sé si es el día de hoy o posteriormente para las becas. Sí, terminando, hacemos el sorteo de las becas. Ah, perfecto, perfecto, disculpe. A ver, una consulta más. Tenemos bienes depreciados y actualmente tienen valor de un sol. Se ha empezado a valorizar. La pregunta es si ese bien va a seguir, o sea,
Una cosa es que el bien esté, tenga valor de un sol, pero la pregunta del millón es, ¿ese bien va a seguir siendo objeto de uso? Si va a ser siendo objeto de uso por 1 o 2 años, ni lo miraría, dale de baja. Si por lo contrario yo tengo vehículos que deberían de haber durado, no sé, 3 o 4 años, y mi realidad es que lo voy a usar unos 10 años y tienen valor de un sol, sí, ahí pone el punche y mira qué cosa está fallando en tu proceso de estimación. La clave es cómo uso el activo. Por ejemplo, en vehículos, ¿no? Cerrando la idea con un caso específico. Yo en vehículos tengo para plana gerencial, ¿no? Que pueden ser vehículos que van a durar, tengo un buen presupuesto de mantenimiento y de repente me pueden durar 5 o 7 años, ¿no? Dentro de la misma entidad tengo otro tipo de vehículos, digamos una suerte de Sunatos, Sunafil, que constantemente están movilizándose porque tienen que ir a zonas rurales, zonas urbanas para fiscalizar, ¿no? Esos vehículos tienen un desgaste mucho mayor, tienen mucho más kilometraje, entonces por lo tanto van a tener un mayor desgaste. De repente no van a durar ni 5 años, de repente duran 3 años. Y si vamos un poco más allá, oye, ¿cómo adquieres esos vehículos? Me los regalan. De repente se los regala incluso de segunda mano. Entonces, dentro de una misma entidad vamos a tener vehículos que de repente mi vida útil debe de ser unos 7 años y otros vehículos que no debe ser ni 5 años, sino 3 años, ¿no? Va a depender de cuán inmateriales sean dentro de mis estados financieros o dentro del rubro que estamos revisando para establecer la vida útil, ¿no? Claro, evidentemente los bienes de uso de principio son nuestra alerta roja para reestimación de vida útil, pero hay que ver la vida útil remanente y una vez que vemos que la vida útil remanente es importante, hay que ir al corazón, que es lo que origina ese error en estimación, ¿no? Si bien es cierto, la NIC SP17, ¿no? En general nos obliga a hacer una estimación de todos los bienes del activo fijo, lo bueno es que, lo digo porque puede ser complicado en la práctica hacerlo, la resolución directoral nos dice, oye, puedes usar una tabla de depreciación. Vamos a la realidad, ¿no? Oye, miren, en estos bienes casi no tengo distorsión, edificios y demás, 50, 70 años, no tengo casi distorsión. El problema de repente lo puedo tener en servidores, en ascensores, en ese tipo de activos. Ahí es donde tengo según los reportes periódicos de inventario, tengo una distorsión importante. Entonces ahí debería atacar. De repente hay otros tipos de activos que hay distorsión, pero el monto es tan pequeño que no vale la pena, o la vida útil remanente también, como te digo, pueden ser 1 o 2 años. También cierro los ojos y le doy de baja, ¿no? Para, digamos, no involucrar también muchos recursos, ¿no? Porque los tiempos son cortos, ¿no? Si lo hacemos con personal de la entidad, el día a día nos come, e incluso si lo hacemos con consultores, también no nos podemos exceder, tenemos que hacer un juicio de materialidad, ¿no? Y las normas de manual de adopción, la norma del marco, el marco de NIC SP nos lleva a eso, ¿no? Un tema de materialidad. Y las NIC SP también, ¿no? O sea, hay que ir estratégicamente a los rubros más importantes. Y de nuevo, entender siempre el proceso económico, operativo. Si entendemos el proceso operativo, luego pensamos cuál es el tratamiento contable, nunca al revés, ¿no? Porque a veces los mismos contables nos puede llevar a error, ¿no? Analizarlo de esa forma. No, a ti, colega Gladys, ¿no? Que las columnas, las preguntas nos ayudan a todos a aclarar, ¿no? Y todos aprendemos. Bueno, compartiendo, mientras hacen alguna otra pregunta, otro error común, por ejemplo, es en el tema de cuando uso la norma de deterioro, ¿no? Tenemos dos, la norma 21 y la norma 26. De nuevo, la madre del cordero, ¿cuál es? Mi entidad genera recursos, ingresos que marginan comercialmente o no marginan comercialmente. Si no marginan comercialmente, norma 21. Si mi entidad margina, genera un margen comercial, una rentabilidad entre sus ingresos menos sus costos, norma 26. La gran mayoría de las entidades públicas nos vamos a ir por la 21, ¿no? La norma 26, por ejemplo, podría estar en una empresa eléctrica si utilizara el marco, las NIC SP, ¿no? O el marco NIC SP. Pero en el caso peruano, pues
las empresas de propiedad del Estado usan NIF, ¿no? De acuerdo a la normativa que ha emitido el ente rector. Sin embargo, internacionalmente, desde el año 2016, que salió un documento en abril de ese año, que se llama Aplicabilidad de las NIC-SP, sí se permite para empresas. Por eso es que van a haber ciertas normas que van a ver o van a cuestionar, oye, ¿por qué se dio esa norma si va a ser poco común que un ministerio va a obtener margen comercial, o mi gobierno regional, o mi organismo supervisor, o, ¿no? O mi organismo autónomo, o mi municipalidad, ¿no? No va a ser muy común que yo genere margen comercial. Es porque también lo han ampliado para empresas privadas y han querido hacer que hay un mantra, ¿no? Cuando se emitió las NIC SP, es que sean similares, sean sobre situaciones similares, tengan el mismo enfoque en el caso de las NIF y aquellas transacciones que solamente se regulan pues para el sector público, como transacciones sin contraprestación, por ejemplo, pues hay una normativa ad hoc, ¿no? Ese ha sido como, el mantra o el espíritu. Y bueno, y ha ayudado mucho también para entender las normas, porque en el lado pues privado ya lleva cierto tiempo el tema de las NIF y a veces te ayuda, ¿no? Cuando has venido del lado privado y has visto NIF, cuando ya te tocan las NIF SP, te ayuda a entenderlas un poquito más, ¿no? Eso ha sido el lado positivo de ese espíritu que se ha tenido, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo una consulta. No, no necesariamente revaluar, bueno, la revaluación como tal, y si lo que quieres decir es generar un valor razonable, digamos, oye, ¿cuánto debería valorizar este activo que está a un sol, pero todavía está operativo? ¿No? En el caso de transferencia de activos de valor un sol entre unidades ejecutoras del mismo pliego, la unidad receptora lo debe registrar con el importe en libros de la unidad que remite y posteriormente revaluar. Si recibe un activo de un sol, ¿no? Estamos hablando del mismo pliego, la primera pregunta es, ¿por qué me lo transfieres a un sol? ¿Ese activo en realidad va a ser, se puede utilizar? Sí, todavía hay que hacer una evaluación, ¿no? Porque hay que tener cuidado. A ver, en la práctica a veces ocurre que, por ejemplo, cuando me transfieren vehículos, el caso que estaba hablando hace poco, me daban esos vehículos de segunda, ¿no? Y sin repuestos, que el costo de hacer el mantenimiento va a ser tan caro que es mejor ni mover el vehículo. Entonces, ¿para qué lo recibo si no lo voy a usar? Entonces, el juicio de valores, primero, ese vehículo o ese obra o ese bien lo voy a poder utilizar. Ok, si lo voy a poder utilizar, ¿por cuánto tiempo? Entonces, de repente para la otra entidad no, porque de repente no se está cero operaciones o ya no puede usar el activo como quiere o hay un convenio interinstitucional bajo el cual le transfiere la obra, pero yo como entidad receptora voy a utilizar ese activo, por cuánto tiempo. Si es así, me meto a buscar un valor, ¿no? Puede ser un valor en libros de la propia entidad, ¿no? Pero no necesariamente tasación como tal. Ese es el mensaje que quiero enviar, porque la tasación involucra un costo mayor, ¿no? Y que las normas actuales del manual de adopción no nos requiere, ¿no? Ese es el mensaje, porque los presupuestos en las entidades públicas pueden ser muy acotados, ¿no? Pocas entidades a veces se pueden dar ese lujo, ¿no? De decir, oye, te taso y demás, ¿no? La gran mayoría suele adolecer de restricciones presupuestarias para ello, ¿no? Y por eso es que el ente rector ha emitido esas facilidades, ¿no? Gracias, Alexander. Pero hay que revisarlo, ¿no? Siempre que hay esas transacciones a un sol, vale, especialmente si nos lo están transfiriendo, ¿para qué, no? ¿Y por qué lo puedo utilizar? A veces simplemente se liberan de activos que no van a utilizar. No digo que siempre va a ser así, pero a veces ocurre ello, ¿no? Y nos estoqueamos de activos que
luego tenemos que darle de baja y demás. Es un tema complicado, ¿no? No sé si tienen alguna duda, consulta adicional. Buenas noches, señor Cristian. ¿Puedo hacerle una consulta? Claro, colega. Sí, es con respecto a los saldos del ex Fondeagro que tenemos en un gobierno regional y que si bien es cierto lo tenemos como activo y como pasivo porque está totalmente provisionado. ¿Es posible que en esta etapa de transición al marco NICS podemos dar de baja esos saldos? Porque si bien es cierto en el estado financiero se presentan positivo y negativo, no lo afecta, pero en el detalle sí se presentan esos saldos del Fondeagro de los años 2012, 2013, ¿no? Y siempre cuando hemos consultado nos han dado unas respuestas evasivas, bueno, basadas en que se deben a políticas nacionales y que no lo podemos definir como la entidad, en este caso de un gobierno regional. Entonces, ¿qué opinión le merece a eso o qué política podríamos aplicar? ¿O deberíamos seguir manteniéndolo en nuestros estados financieros, esos fondos del Fondeagro que en su momento se dieron en parte de efectiva y en parte de URIA en su momento? Ok. Bueno, en principio, sí, bueno, sí, hay que establecer las políticas contables. Sin embargo, hay una opción para hacer la consulta a la DGCP, pero en esa directiva, creo que es del 2020, lo que ellos piden es que uno primero le lleve su posición técnica contable, documentando el por qué uno llega a ese punto, y como que le pones ahí sí la pelota a la DGCP diciéndole, oye, esta es mi posición contable, ¿estás de acuerdo o cuál sería tu posición contable? Entonces, ahí sí el ente rector te contesta con un oficio, ¿no? Diciéndote, bueno, de acuerdo a esto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Puede ser que, bueno, en el pasado, normalmente el ente rector, ¿no? En periodos anteriores, ¿no? Especialmente 2024 hacia atrás, ¿no? Sí, pues, ha tenido ese comportamiento, que uno manda las consultas y a veces, pues, o 2023 hacia atrás, ¿no? Para ser más exactos. No ha estado siendo muy directo en las respuestas, pero yo sugeriría volverlo a elevar, incluir ahí los argumentos técnicos. Ahora, para poder definirlo, en el tema de Fondeagro, hoy por hoy, ¿cómo lo tienes registrado en los estados financieros? Está registrado como un activo y a la vez castigado, o sea, tengo un activo y un pasivo, o Un sea, activo y pasivo. a la vez. Exacto. Si Ok, bien es cierto, no tiene incidencia, pero siempre están formando parte de, ¿no? correcto. Y en la práctica no vas a cobrar esos recursos, correcto. Es imposible. Ya incluso tenemos un informe de una asesora que se ha llevado, ha tomado el tiempo, casi un año de hacer un informe técnico, pero no toman acciones ni comunican, ¿no? Entonces, lo único que contabilidad hace es mantenerlo así como está, totalmente castigado, ¿no? Ok. Solamente para estar seguro si entendí bien ahí, colega. ¿Lo tienes castigado o totalmente provisionado? Provisionado, castigado no, Provisionado. provisionado, sí. Perfecto. Claro, claro. El tema de castigo va a ser más complicado. Pero el área legal se ha pronunciado. Sería bueno eso incluirlo en el manual de políticas contables, que haya una evaluación de la cobrabilidad de esos recursos por el área legal, ¿no? Y Pero de, siempre nos han dado de la... respuestas evasivas, ¿no? De Ok, que ok. como es una política nacional, no opinan, ¿no? Esperan que la política nacional se pronuncie. Entonces, pues en este momento, así como estamos, el estado en que vivimos, en la vida se van a pronunciar pues de unos programas que hubieron hace 13 años atrás, ¿no? Claro. Así es. Sí, pues lamentablemente sí, en las asesorías legales son más complicadas, no suelen pronunciarse sobre ello. Bueno, en principio la provisión estaría bien. Yo sugeriría eso, mandarlo a DGCP, ¿no? Pedirle autorización para eso reconocerlo como cuenta de orden en todo caso, ¿no? Pero documentándolo, ¿no? Oye, se han realizado las acciones de cobranza, esto ya pasó más de 13 años o 15 años, incluso los derechos ya prescribieron o las personas a las que hay que cobrar de repente ya fallecieron, para que sobre eso ellos puedan opinar, ¿no? Desde el año 2024 en adelante, sí he visto una mayor,
Te lo digo porque como auditor a veces he hecho observaciones, ¿no? Y he notado una mayor velocidad de la DGCP a partir del 2024 en adelante. Antes no, antes sí, a veces incluso te llamaban a su oficina y ahí te decían verbalmente y nunca te contestaban. Pero a partir del 2024 en adelante sí he visto que hay esa velocidad de contestarte el oficio y ahí como posicionarse, ¿no? Mira, uno, que de acuerdo a la norma INCSP 41, deterioro de activos, este activo tiene poca probabilidad, si vamos al marco conceptual, la probabilidad de recibir de recursos o potencial de servicio es muy baja, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido que eso lo tenga en mi contabilidad, ¿no? Incluso los derechos ya podrían haber prescrito, hay que validarlo, ¿no? Si uno da todos esos argumentos, la DGCP estaría como que obligada. Y están ahorita, hoy por hoy, más acuciosos, ¿no? Porque como que quieren limpiar, y hablando de un gobierno regional, lo bueno es que impacta directamente a la cuenta general, van a estar más, no digo que en otras entidades no contesten, pero sí he visto un enfoque importante en entidades que afectan la cuenta general, ¿no? Entonces aprovechar ese interés de la DGCP por limpiar la contabilidad. Otra consultita como auditor que es usted. Nosotros hemos tenido la auditoría del 2024 y en esa auditoría nos han observado con respecto a algo que no está ni reglamentado ni en ningún documento legal expuesto respecto a las obligaciones previsionales. Nosotros sabemos que tenemos que registrar y llegar a hacer el ajuste al monto, al nuevo monto que nos da todos los años la ONP. Okay. Pero en nuestra hoja de trabajo del F1, Estado de Situación Financiera, tenemos el conocimiento que todo lo que es pagado en el año se considera como pasivo corriente y todo lo que es más de 12 meses es pasivo no corriente. ¿Te ubicas? Sí, ya, correcto. en obligaciones previsionales. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra entidad hemos tenido un pago en el ejercicio 2024 de un reintegro que se le hicieron a los pensionistas del 2023. Entonces, ese pago lo habíamos considerado como corriente. Entonces, la auditoría nos observa y nos dice, ustedes han hecho o han expresado su pasivo corriente de una manera inflada y el no corriente está subvaluado. Entonces, pero al final de su recomendación no nos dicen el criterio que debemos tomar, simplemente toma los montos que la ONP da en la columna de lo que muestra el pago de planilla del año. Porque es fácil, ¿no? En las oficinas de personal envían esa información y yo cuánto pago en planilla de pensiones, supongamos 1 millón, 1 millón por 12, son 12 millones al año, pero no tienen en cuenta si pudieron haber, de repente falleció un pensionista o hay un reintegro. Entonces, en mi entidad, al momento de hacer la hoja de trabajo, se tomó el criterio de tomarlo como corriente todos los pagos que se habían hecho. Y entonces, ellos nos han observado eso. Pero en esa forma, para implementarlo, nosotros ¿cómo podríamos implementarlo? Si eso solamente se expresa en el momento que se separa la hoja de trabajo en lo que es pasivo corriente y pasivo no corriente. Porque cuando nos dejan una observación y una recomendación, pues digamos, la evidencia final de la implementación es un registro contable a través de una nota. Pero en este caso, que solamente es la hoja de trabajo, que ni siquiera se reporta, si solamente es algo interno para expresarlo en el estado financiero, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos demostrar ahí esa implementación? Y en el reporte de la ONP no está clasificado como corriente y no corriente, sí, ¿no? Ahí sí lo tienes ese detalle. No, la ONP no da ese detalle. Simplemente nos Claro, da solamente lo sabes una planilla vez que lo pagas en mensual el año. y anual, nada más. Entonces, Claro. ¿cuál sería mi evidencia
Simplemente sería esperar volver a hacer mi estado financiero y decirle pues y tendría que esperar a diciembre, ¿no? Porque eso se hace solamente una vez al año, cuando la ONP nos da el cálculo para la obligación previsional que tenemos que registrar y que se ajusta en función a los pagos que se ha hecho a los pensionistas. Pero mi inquietud es, ¿cómo le demuestro a la auditoría que ya se implementó eso? Bueno, podrías hacerlo, sugiero dos formas, ¿no? Uno es enviarle un oficio a ONP pidiéndole que la información te la discrimine, digamos, entre pagos que vas a hacer en el año y pagos que van a superar los 12 meses. En el caso que no haya respuesta o pese a los intentos no sea infructuoso, tomar como política contable que los pagos que hacen en el año son corrientes, ¿no? Por un tema de costo-beneficio. Y eso documentarlo en tu manual, ¿no? Aunque sean Porque, bueno, lo reintegros que del dices año es cierto, anterior. ¿no? Si no tienes más información, tampoco tienes cómo establecer un criterio. Pero sería bueno que primero agote las gestiones con la ONP, ¿no? Para documentarlo. En primera instancia tendría que pedir a la ONP que me precise cuál es corriente y cuál es no corriente. Que al no tener la Correcto, respuesta, tomo esa política correcto. de que por costo-beneficio se ha tomado todo lo pagado en el ejercicio 2024. Pero primero agota ese primer paso, ¿no? O sea, enviarle la carta, hacerle seguimiento, llamarle al contador, ¿no? Agotar ese proceso, ¿no? Y cuando tengas este seguimiento por parte de la DGCP a tu sectorista, llevarle ese mensaje, porque a veces también entre ellos se pueden comunicar y ayudarte a que tu sectorista contacte con su sectorista y le ponga fuerza en eso, ¿no? Como ahorita todos quieren limpiar la información financiera, aprovecha Ya, está bien. ese boom, digamos, o digamos La coyuntura, la claro, coyuntura, ¿no? Para que te pueda así apoyar. Yo es. sugeriría eso, ¿no? Bien, gracias. No, no, de nada, colega. Y con eso, ¿no? Si a pesar de todo eso no da, tú puedes incrementar, puedes decir, oye, el auditor me dio esta posición, pero he agotado todas las alternativas y no he tenido éxito, ¿no? Costo-beneficio, empleo lo otro, ¿no? Pero creo que viendo el material del importe, el proceso que estamos en adopción de Marconi XP, probablemente sí tengas más apoyo de parte de la DGCP y quizás, no sé, quizás la misma ONP, ¿no? Aunque a veces las entidades son un poco más lentas, ¿no? Esa es la verdad también. A ver, vamos a revisar el chat. Un momentito, por favor. Se puede hacer saneamiento contra, o sea, limpiar lo que no es, claro, que para cuentas por pagar en exceso, documentar bien por qué está en exceso, ¿no? O sea, no, no pensar de que como estamos en proceso de adopción podemos eliminar una cuenta por pagar solamente con una nota de contrariedad. Evaluemos por qué el servicio no fue contratado por la entidad, es un exceso duplicado, no sé, pero hay que documentarlo adecuadamente, ¿no? Porque incluso, oye, si es un servicio no aceptado por la entidad, pero de repente sí se realizó, entonces hacer el juicio de valor y eso no hay un proceso judicial por ello. Hay que evaluarlo bien, hay que evaluar bien cuando queramos eliminar pasivos, ¿no? No, y con el colega Juan, sí, Juan Lengua, completamente de acuerdo, ¿no? Una cosa es provisionar, que no tenga tanta probabilidad de cobrar, y otra cosa es castigar o eliminar totalmente el viático, ¿no? Ahí necesitamos, pues, la competencia y la opinión técnica del procurador y también del OSI, ¿no? O sea, hay cobertura bien porque ya es un tema serio, pues, ¿no? Y de peculado y de malversación de fondos, ¿no? Como menciona. Pero un momento, voy a sacar el documento que les quería mostrar y te lo comparto. Yendo al plano internacional, lamentablemente todavía, a diferencia de... Si hay alguna debilidad de las NIC-SP versus las NIF, es que lamentablemente hay muy poca literatura, aparte de la norma pura de las NIC-SP, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una guía de cómo revelar estados financieros hechos por EY bajo NIC SP, ¿no? Donde incluso hacen un vis a vis de cada rubro de los estados financieros y de la NIC SP y el párrafo de la NIC SP literal aplicables con la redacción y todo de las notas, pero lamentablemente está en inglés, ¿no? Pero se los comentaba porque digamos, referentes cuando uno quiere ver, oye, ¿cuál debería ser el grado
de revelación, pues, ¿no? Pues, hablábamos, pues, hoy, cuál es PSGA y qué es lo que si aplicáramos las NIC SP tal cual están, hasta qué punto es el detalle, ¿no? Y hay un tema de redacción importante, ¿no? O sea, hay mucha más revelación de la que estamos normalmente acostumbrados, incluso, por ejemplo, en las notas, a diferencia, por ejemplo, la nota de propiedad, planta y equipo, que son saldos comparativos de un año a otro, normalmente nos muestran la conciliación de un año a otro, qué incrementos y disminuciones ocurrieron, ¿no? En provisiones, en litigios, lo mismo, ¿no? Tiene un esquema completamente diferente, lamentablemente normativa, pues, suele ser escasa, ¿no? Hay ciertos, digamos, guías de las Big Four, ¿no? Pero hoy por hoy todavía siguen siendo en inglés, todavía no han sacado en español, a diferencia de las NIF, donde sí van a encontrar, pues, estos documentos en español. Y por ello que también el Interactor al final decidió sacar su propio manual de revelaciones, ¿no? Algo más escueto y puntual, ¿no? Muy importante conocerlo porque, digamos, si quisiéramos reportar, que eso sería una buena meta, ¿no? El nivel de revelación es mucho más profundo, ¿no? Y seguramente que nos llevaría a un mejor nivel de información financiera, pero se requieren también ciertos cambios en los sistemas, ¿no? Que lamentablemente, pues ahí estamos todavía bataleando con el cierre contable 2025 que todavía no se da y de acuerdo a, pues, todavía no hay un horizonte, ¿no? En las reuniones que con la DGCP no ha habido respuestas, incluso recuerdo que a una entidad pública le envió una carta formal para conocer el plazo y la respuesta, pues, no daba un plazo real, ¿no? O sea, bueno, tampoco no es la culpa de la DGCP, porque la DGCP no es la que está gestionando el proyecto, sino entiendo que es OTIC de la DMEF, ¿no? Y bueno, está complicada la cosa, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Algunos incluso quieren volver al CIA Fox Pro, ¿no? Está complicado, ¿no? Porque el MEF también tiene como meta ir hasta el nueva plataforma web. Y bueno, ojalá tengamos esta plataforma nueva pronto, pues, ¿no? Disculpe, ahí también usted sigue trabajando para la Dirección General de Contraloría Pública, que sería No, bueno no, que no. aporte, ya no está, porque ellos ahora han sacado un comunicado número 3 donde dice que ya está totalmente implementado la plataforma, pero Ah, siguen sí. existiendo problemas. Entonces, tanto OGTI como Dirección General de Contraloría Pública sacan su comunicado diciendo que ya todo está implementado, pero en la práctica no es, porque nos encontramos con registros que siguen fallando. En el caso, por ejemplo, de las reversiones al Tesoro Público de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, siguen mostrando el asiento 1, que ya no debería ser porque se duplica. Ahí solamente la reversión debe ser solamente el asiento presupuestario, pero sin embargo lo está mostrando el financiero. Y así como ese se repiten pues en todas las devoluciones que se tienen, ¿no? Pero eso nos preocupa a nosotros como parte del sistema de contabilidad, que ellos dicen que ya está implementado al 100%, pero en la práctica no es cierto, ¿no? Entonces, eso también, si yo pensé que seguía en contabilidad pública para que haga llegar nuestro sentir como usuarios del sistema. Claro. Bueno, yo en realidad soy auditor y consultor, no soy miembro ni consultor de la DGCP. Mencionaba la DGCP porque como parte de los procesos de las consultorías que realizo de adopción de marco NIC SP, he participado en mesas de trabajo con equipo de la DGCP y nos han dado ese mensaje, ¿no? Porque siempre hay ese tema, ¿no? Oye, yo quiero avanzar con mi proceso de adopción, pero ¿qué hago? Como bien mencionas, Consuelo, mira, no puedo hacer el registro contable o no puedo emitir los estados financieros, ¿no? Y bueno, el comunicado, claro, obviamente, pues sí llama la atención. Yo sugeriría que incluso hasta podríamos aprovechar y de repente levantar el tema con los colegios profesionales o con la junta de decanos, ¿no? Para que también hagan fuerza, porque sí, el tema que mencionas es preocupante
Y no solamente lo veo en las reuniones, sino también, al igual que usted, estoy en grupos de WhatsApp, a veces de gestión pública, de control gubernamental, y ese tema sale y sale y sale y sale y no hay cuándo se resuelva, ¿no? Y sigue siendo preocupante, ¿no? Porque mientras los registros contables se atrasen, va a ser imposible llegar a una cuenta general de la República 2025 a tiempo. Y ni siquiera el proceso de adopción, porque solamente vamos a tener cifras 2024. ¿Cómo obtengo un reporte de 2025 por lo menos para ver cómo está la contabilidad y cruzarlo con las áreas operativas y proponer ajustes contables, ¿no? O hacer las revelaciones que requieren las normas, ¿no? Va a ser imposible, ¿no? Sí, realmente es preocupante, ¿no? Lo que sí invitaría, porque a veces los colegios profesionales nos apoyan, y llevarlo también a los colegios y a la Junta, ¿no? A la Junta, honestamente, sí la estoy haciendo mucho más ágil. Los colegios a veces un poco más lentos, con algunas honrosas excepciones, pero la Junta de Decanos sí está tomando la batuta de, oye, me reportan, por ejemplo, en SUNAT, ¿no? Este problema operativo, los usuarios y se hagan comunicados, pone un poco más el hombre en ello, pero bueno, sí, lamentablemente no se sabe de una fecha cierta. De hecho, los clientes que también estoy viendo, no hay información 2025. Algunos están registrando, pero es como que la señal va y viene y va a generar los problemas de ajuste, ¿no? Y lamentablemente, pues a veces uno tiene hasta el asiento para ingresar, pero como bien mencionas, Consuelo, mientras el sistema no te permita, no avanzas mucho, pues, ¿no? Estás entrampado. Y claro, como bien menciona Giancarlo, no hay estados financieros interinos. Aquí la colega Nelly dice que ya lo arreglaron, descontabilice y vuelve a contabilizar. Bueno, de repente, lo que sí he visto en general es que no necesariamente los problemas son iguales en todos. Por ejemplo, en la entidad que, bueno, no puedo decir los nombres, tenían problemas de registro contable hasta hace 2 semanas. No podían registrar nada. Ahora están como locos, lamentablemente, registrando porque ahora sí les permite, ¿no? Y como que la señal va y venía. De hecho, cuando nosotros tuvimos la revisión de la DGCP, eh, por momentos funcionaba el sistema y por momentos no, Entonces es complicado porque parece que tampoco no han medido si la infraestructura era capaz de atender a tantas entidades públicas conectadas al mismo tiempo, ¿no? Y un consejo más que da otra colega, la colega Gladys, es manda correo a tu sectorista sobre los errores o problemas que se presentan, para que vean que no es solo en una entidad. Sí, aunque de hecho, la percepción que me he llevado, pero claro, de las entidades que estoy viendo, que no son todas, es que sí saben que el problema es de todas, ¿no? Pero el tema es que OGTI es el que está llevando el liderazgo ahí. Creo que él el liderazgo le debían haber dado a la DGCP, ¿no? Como para que le ponga los tickets en primera prioridad y como para saber por qué está fallando, ¿no? Ellos saben, pero no, al menos de los comunicados que he visto a las entidades, es que como que ellos mencionan que OGTI es el que está llevando el liderazgo y demás. Pero sí, no está de más siempre mandar el correo para seguir documentando, ¿no? Que está fallando. De hecho, algunas entidades hasta han enviado oficios, aparte de los correos a la DGCP, como una suerte de cobertura por una posible auditoría. Oye, yo no he presentado a tiempo porque tengo este problema, ¿no? Aunque este problema cada vez es más y más público también, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Softwares obsoletos. Sí, o sea, softwares que no vas a utilizar. Volviendo las preguntas, bueno, sí, los tendrás que teoría de dar de baja, ¿no? Si un software no se usa, dale de baja, ¿no? Allí en softwares hay un tema interesante porque si bien es cierto la literatura, no sé si en alguno ya les habrá tocado el caso de vida definida y vida indefinida, cuando uno va con la gente de sistemas, ¿no? No sé si les ha tocado el caso de que algunos sistemas ya los califican como vida indefinida, ¿no? Y se han visto en la parte de NIF, ¿no? La literatura de NIF, manuales, ¿no? Porque hay literatura mucho más profusa. Normalmente les van a indicar, oye, para el tema de software, pues establecer vida indefinida es bien complicado porque en principio la tecnología es lo primero que se desfasa, ¿no? Y hoy por hoy
mucho, cada vez más, ¿no? Se desfasa súper rápido la tecnología. Sin embargo, ¿no? A veces repensando del otro lado, y es un tema que de analizar en las entidades públicas, no hablando de vida útil ilimitada, que eso no existe en la norma, sino indefinida, que yo no puedo establecer cuánto va a durar. Por ejemplo, si vemos el caso del CIAF, que fue establecido en el 97 y terminó siendo utilizado hasta el 2024, pues estamos hablando más de 15 años por lo menos que se ha estado utilizando el sistema, con una tecnología antigua, o sea, desfasada, ¿no? Si vamos a los bancos, por ejemplo, hoy por hoy usan COBOL, que es un lenguaje de programación súper antiguo. Pero van a haber casos donde ciertos sistemas van a ser complicados de estimar su duración de vida útil, ¿no? O sistemas misionales, entidades que generan pues sistemas de rendición de gastos, sistemas de mesas de partes, por ejemplo, que si uno ve el histórico, el sistema está utilizándose 10 a 15 años porque también hay restricciones, pues, ¿no? No puedes adquirir la última tecnología o cambiar totalmente el paquete si no tienes recursos, ¿no? Y de repente también porque la tecnología puede ser antigua, pero les va bien, ¿no? Entonces, en ciertos casos, a veces podría ser demostrable, pero ojo, tiene una consecuencia, ¿no? Y que también como auditores y como contadores tenemos que ser conscientes, ¿no? De que va a generar una evaluación de deterioro, a diferencia pues de que hagamos evaluación de indicios de deterioro, que eso también debería estar en nuestro manual de políticas contables, ¿no? ¿Cuáles son los indicios de deterioro externos e internos aplicables a mi entidad, ¿no? Y que las áreas operativas tienen que revisar, ¿no? Porque nosotros como contadores, por ejemplo, si no vamos a saber si ya no hay presupuesto para mantenimiento de un software o si la tecnología ya no va a ser útil, ¿no? O si se piensa migrar a un entorno web, ¿no? Hay cosas que no vamos a conocer porque no estamos en el área operativa o el área orgánica, ¿no? Entonces vamos a depender pues de esa información y debería quedar en nuestro manual de políticas contables qué ha de usar y en qué formato deberían reportar, ¿no? Claro, no podemos hacer esos formatos en gabinete, podemos sugerirles, ¿no? De una lectura de la norma 21, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los indicadores externos e internos, pero el área operativa, ¿no? La unidad orgánica debe definirlos para tener ese documento consensuado, ¿no? Eh, Ese sería un mensaje, o sea, no es tan sencillo decirlo indefinida, pero anualmente van a tener que hacer un test de deterioro, ¿no? Y eso quizás podría llevar a una complicación adicional, ¿no? Entonces, sí es complicado el tema de tecnología a veces, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, de nuevo, la literatura, los softwares se desfasan cada 5 años, y en RP antes eran 15 años y ahora creo que son entre 10 a 12 años, ¿no? O hasta 7, ¿no? Eh, Entonces, el tema es complicado. Listo. Ya con esto estamos terminando la exposición del día de hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos los que están en estos momentos acompañándonos. Gracias a usted, CPC Christian Weiss, por la excelente ponencia. Estamos seguros que ha sido de mucho provecho para todos. Como ya mencionamos, y creo que el tiempo ha quedado corto, así que dijimos que íbamos a tener un curso completo. Sí lo pueden visualizar en pantalla, las fechas 15, 17 y 22 de septiembre. Son 3 sesiones y van a tener su certificado. Aparte se les va a dar acceso al aula virtual, donde van a tener acceso a las sesiones grabadas y también al material que nos haga llegar nuestro ponente, ¿no? En este caso, el CPC Christian Weiss, que ha estado con nosotros dictando la clase modelo. Y antes de despedirnos, ya para cerrar la sesión el día de hoy, no queremos dejar de lado una fecha muy especial. Mañana 11 de septiembre se celebra el Día del Contador Público en el Perú. Entonces, de parte de MIG Consultores, les enviamos un afectuoso saludo y reconocimiento por la gran labor que realizan día a día, contribuyendo con su conocimiento, con su compromiso al desarrollo de nuestro país. Un feliz Día del Contador para todos ustedes. Bien,
Eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos el día 15. Muchísimas gracias.